Muchas gracias, señor vicepresidente. Cambio climático, un problema global o un problema personal, una solución global o la suma de 7.000 millones de decisiones personales. Cambio climático o desajuste climático o desorden climático. La Tierra libera hasta 9 veces más dióxido de carbono a la atmósfera que todas las actividades humanas conocidas. Planeta y sus desajustes climáticos, o cómo no despertar lo que es normal en la naturaleza e indomable en la práctica, el caos. Hace 56 millones de años, en un suspiro geológico, la vida en nuestro planeta cambió para siempre por un todavía no explicado aumento del carbono en la atmósfera, un calentamiento planetario repentino, comparable a la cantidad derivada de quemar todas las reservas de carbón, petróleo y gas natural del mundo. Los científicos estiman que se tardaron más de 150.000 años hasta que el exceso de carbono fue reabsorbido, dejando sequías, inundaciones, plagas de insectos, extinciones por pérdida de hábitat. Se conocen los datos, pero no el origen. Hay hipótesis. Erupciones volcánicas debidas a la separación de Europa y Groenlandia y la apertura del Atlántico Norte, colisión de un cometa gigante en una zona de rocas carbonatadas y la hipótesis más respaldada, la más alarmante, el metano atmosférico, capaz de calentar el planeta 20 veces más deprisa por molécula que el dióxido de carbono y, peor aún, mantiene durante más tiempo el efecto calentamiento. Metano procedente de grandes depósitos de hidrato de metano, compuesto semejante al hielo y estable dentro de un estrecho margen de temperaturas bajas y presión alta. Este compuesto está en grandes cantidades en las profundidades marinas y en las regiones árticas. Casi con toda seguridad, una hipótesis. Las erupciones volcánicas provocaron el inicio del deshielo y el deshielo trajo hace 56 millones de años el cambio climático tan temido por el que no teme, el hombre. Ese pasado tan remoto es el adelanto de lo que probablemente experimentaremos en el futuro y, en este caso, la hipótesis desencadenante somos nosotros. El verdadero peligro es el deshielo, sus consecuencias y el calentamiento de los océanos. Según el oceanógrafo James Overland, el Ártico es como el canario de la mina que nos indica que el cambio climático es real. Desde 1979, en el que comenzaron los registros por satélite, el Ártico ha perdido más de la mitad de su volumen de hielo. Conocemos, pues, las consecuencias, sus huellas están presentes en la historia de nuestro planeta, efectos en el ciclo del agua, el aumento de la salinidad, el aumento de las precipitaciones violentas en algunos territorios o la muerte caracterizado en sequía en otras. El presidente del Centro Euromediterráneo de Cambio Climático, Antonio Navarra, afirma que si el corte específico de distribución de lluvia del Mediterráneo se desplaza hacia Europa, se incrementarán las inundaciones al norte de la cadena montañosa y bajarán al sur. Esto afectará gravemente a nuestra agricultura. Es hora de plantearse que si por facilitar la vida del hombre, quemando combustibles fósiles durante 2 siglos más, estamos dispuestos a cambiar la historia de la humanidad. Según la evaluación de los ecosistemas del milenio, España se encuentra entre los 25 puntos calientes de la biodiversidad mundial, siendo el segundo país forestal de Europa. Castilla y León es una potencia, tanto en España como en Europa, una potencia ambiental que debemos de aprovechar. No solo debemos hablar de conservar, debemos hablar de evolucionar nuestro medio ambiente, evolucionarlo para que sea una herramienta eficaz para producir energía y combatir los efectos del cambio climático. Es hora que, como comunidad autónoma, empecemos a liderar un cambio energético basado en recursos renovables, de asumir el liderazgo de ser la comunidad con más recursos y más potencial, que aprovechemos el Acuerdo de París y nuestro papel descontaminante, posicionarnos y adaptarnos a la transición hacia una energía baja en emisiones de efecto invernadero, energía eólica, biogás, bioetanol, solar, biomasa. El que contamina paga y el que descontamina cobra. No es, señorías, una utopía. Va a ser una medida necesaria para estimular decisiones personales, empresariales, globales. Aprovechemos nuestro potencial medioambiental para combatir el cambio climático y, ¿por qué no?, hagamos de la crisis una oportunidad. Una oportunidad para crear empleo, riqueza, invertir la balanza comercial, vertebrar nuestro territorio a través de la fijación de población, 100.000 millones de dólares anuales en fondos para la adaptación al clima. Es necesario, señor consejero, que se vaya desarrollando una contabilidad ambiental
que valore las externalidades positivas de nuestro medio ambiente, no solo para utilizarlo como criterio en la toma de decisiones, sino también para empezar a posicionarnos ante el próximo reparto del segundo pilar de la PAC y las políticas financieras que animen la descontaminación, ligado a la agricultura multifuncional, los grupos operativos, los grupos de acción local, el próximo PDR tanto nacional como regional, Objetivo Horizonte 2020, etc. Seguir apostando por la energía eólica, ya que nuestra comunidad es la que mayor desarrollo eólico ha alcanzado, no por tener el mejor viento, sino por la gestión y porque por Castilla y León pasa el 80% de las redes. Por tanto, y en aras a competir con otras comunidades, debemos revisar la fiscalidad regional, la ecotasa. Nos queda mucho por hacer en cuanto al tratamiento de las aguas residuales, no solo de la industria, sino también de muchos municipios de nuestra comunidad que sabe usted que ni siquiera tienen depuradora. La depuración a través de plantas en flotación, macrofitas, es sostenible, de bajo coste de instalación y de bajísimos costes de gestión. Los lodos se transforman en plantas y microorganismos que se encargan de depurar, impidiendo que se inviertan lodos al río. Olores desagradables, desaparición de fangos de fosas sépticas, integración paisajística. Este tipo de depuración ya funciona eficientemente en industrias como L'Oréal, Heineken, Campofrío, granjas de porcino y avícolas, queserías, destilerías, conserveras, hoteles y multitud de depuradoras por diversas zonas del mundo como Estados Unidos y México. Es muy importante desarrollar y aprobar una ley sobre el cambio climático a nivel estatal o, en su defecto, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo nacional, plantearse desarrollar una autonómica. No es lo ideal, pero creemos que tenemos competencias para ello. Una ley que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales fijados por el Acuerdo de París, reducir las emisiones de CO2 desde el 25% para el 2020 respecto al 2005 y del 80% para el 2050. Una ley que nos permita planificar correctamente nuestros recursos medioambientales, reducir emisiones y generar riqueza en nuestras regiones. Como también es importante, señor consejero, ir evolucionando lo forestal en nuestra comunidad, tanto por su importancia a nivel nacional como no europea. Otras comunidades ya están haciendo verdaderos esfuerzos porque entienden el verdadero potencial que tiene este sector y su importancia en la lucha contra el cambio climático. Cada vez más está aumentando la demanda de productos certificados como sostenibles. Existe un incremento constante de ciudadanos que desean conocer la completa trazabilidad de los productos que consumen. Una conciencia social que tiene muy claro que la solución a este problema global no parte solo de decisiones nacionales o internacionales, sino de decisiones personales, a millones de decisiones personales, a millones de compromisos. Biomasa certificada, productos de nuestras dehesas, certificado forestalmente como sostenible, envases y embalajes certificados que generan confianza en los consumidores y mejoran la imagen social de la industria que los utiliza. Tenemos que animar y facilitar que existan marcas de calidad forestal, en el mismo sentido que la industria agroalimentaria. Queda mucho por hacer en la comunidad con más recursos, con más potencial. Aumentar los esfuerzos en cuanto a la agrupación y gestión de las propiedades forestales privadas, excesivamente automatizadas. Simplificación de la Administración a la hora de certificar y gestionar los recursos forestales. Señor consejero, para esto no hace falta partida presupuestaria. Hay que diseñar una Administración más ágil. Habilitar herramientas telemáticas, como se están habilitando en otras comunidades, así como desarrollar las medidas necesarias para favorecer la gestión forestal. Acabar con ese estigma de que la actividad forestal es una actividad modesta y poco rentable. Es una actividad dinamizadora, generadora de empleo rural y, por tanto, fijadora de población en zonas despobladas. Una actividad considerada de interés general. Es necesario seguir avanzando e incentivar fiscalmente la gestión forestal sostenible, evitar el abandono de los montes, fomentar su cuidado y explotación, incentivos fiscales que hagan atractivas las diferentes inversiones, que aumente su actividad. Aquellos países y regiones que han apostado por una fiscalidad específica no solo se han beneficiado de un retorno rápido de externalidades positivas, como la descontaminación,
sino del retorno económico a partir de impuestos directos e indirectos y creación de empleo, suponiendo una balanza fiscal más que positiva. Señor consejero, termino expresándole la necesidad que tiene el sector forestal y medioambiental de una dirección firme y comprometida, de un consejero que se crea y que esté a la altura de la Consejería de Medio Ambiente más importante de nuestro país. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una interpelación tipo Acebes, si se puede incluso denominar así, si no le importa al compañero Acebes. Hay una cosa que vino en su moción y ustedes votaron en contra. Y me gustaría, ya me ha dado su opinión sobre la ley de cambio climático, pero me gustaría que usted nos aclarara exactamente por qué se ponen en contra de instar al Gobierno nacional a que empiece a redactar esa ley que yo creo que usted, aunque haya dificultades, que seguro que las hay con todas las leyes, usted tiene que reconocer que es necesaria, sobre todo teniendo el Acuerdo de París y cambiando un montón de parámetros. Señor consejero, tenemos la necesidad de ganar en transparencia, sobre todo en el tema de las minas. Se sabe que cada vez que se quiere abrir una mina en Castilla y León, pues hay ciertos problemas con las personas que viven donde se tiene que instalar la mina. Yo creo que tiene que ver por la falta de transparencia, de falta de cómo se comunica y todos los pasos que se van dando. Y también me gustaría saber su opinión sobre si es necesario modificar la ley de 1973 de minas, porque el imponer un derecho minero sobre un derecho privado de las personas. Por ejemplo, voy a hablar de la Sierra de Ávila. Las personas que viven en la Sierra de Ávila, que quieren tener un proyecto de vida, el que sea, el que ellos crean conveniente, que yo ahí no entro, por un derecho minero que a lo mejor no cumple con el interés general, porque si cumple con el interés general, ya le digo yo que el derecho minero a lo mejor debe estar por encima del derecho privado, no el derecho minero, muchos más derechos. Sí me gustaría saber su opinión sobre esta ley preconstitucional o ordenamiento jurídico europeo. También el tema de las macrofitas, pues efectivamente hay otras técnicas, dice usted que es bueno, que es positivo para pueblos de menos de 2.000 habitantes, pues bienvenido a Castilla y León, efectivamente, es que tenemos casi todos los pueblos menores de 2.000 habitantes. Sí que es verdad que se han hecho en Castilla y León, pero hay problemas, hay algunas que no se han hecho bien. Yo he hablado con el ingeniero que lleva todo el tema de las macrofitas. Él está instalando muchas en México, en Estados Unidos. Le he dicho lo de L'Oreal, Heineken, etcétera, etcétera. Pero justamente en Castilla y León es donde más problemas tiene y no lo entiendo. Y no sé si sabe usted que es burgalés. También quiero aprovechar, señor consejero, para preguntarle sobre los derechos de emisión, porque creo que hay un error de base, es mi opinión, una falta de información de la Administración. Ya en su momento el señor Carriedo, que está aquí presente, en el creo que no sé si en el 2006, informó que habría un montante importante, no sé si lo recordará usted, por la descontaminación de nuestros bosques. Me gustaría saber cómo se manejan estos fondos de emisión, porque, claro, esto lo administra Hacienda, lo administra su compañero, el señor Montoro, pero a ver cómo lo explico. España ha contaminado más, un 2,3% más. Muy bien. Pero no se contabiliza la descontaminación de zonas como Castilla y León. Y yo sé perfectamente que llegan fondos. ¿Cómo se administran esos fondos que, en mi opinión, deberían pertenecer a Castilla y León, ya que es el sector forestal más importante de España? ¿Quién administra esos fondos? La Hacienda. ¿En base a qué lo gasta? Eso sí que me gustaría, si puede usted aclararme, porque yo soy incapaz. Vamos a ver. Comentaba también, en cuanto a la ley también lo dijo, del cambio climático y el tema de los derechos de emisión, que usted está preocupado porque, claro, un porcentaje pequeño está en Europa del sector forestal, pero vamos, es que estamos hablando de fondos europeos. Usted sabe, igual que yo, y en esto hay un tema, yo siempre he dicho que la Consejería de Medio Ambiente debería estar en Agricultura y Ganadería, hasta los últimos meses. Porque me da cuenta del sesgo importante que tiene la Consejería de Agricultura y de cómo mete el codo, y yo creo, para todo el tema forestal. Es como una pelea entre sectores y no está bien, no está bien. Sí, no está bien. Y le voy a decir por qué.
el tema de todos los fondos europeos va a cambiar y ustedes lo saben y se lo ha dicho el comisario Cañete cuando estuvo aquí en Valladolid. Se va a aportar gran parte del segundo pilar a la descontaminación, al tema de lo forestal. Usted hablaba también de que en lo privado pues funciona diferente que lo público. Normal, es que en lo privado suele ser mixto. Son explotaciones agrarias con forestal, como puede ser una de esas. También me gustaría saber su opinión, y esto apúntelo por favor, del CAP. Es decir, el CAP es europeo, por supuesto, el CAP es europeo. Nadie habla de pendientes, de impenetrables, etcétera, etcétera. Pero es que el sistema LIDAR es nuestro. El sistema LIDAR es nuestro. Y ya en Europa se están llevando las manos a la cabeza porque tenemos un 40% menos de pastos. Es decir, el sistema funciona. Sí, el sistema funciona, claro que sí. Perfecto. Pero ¿cómo explica usted que se quite el terreno? Sí, a lo mejor es que me enrollo un poco de más, Presidenta, perdone. ¿Cómo se explica usted que le quiten todo el terreno que hay debajo de la copa de una encina? Usted, como consejero de Medio Ambiente, es que me gustaría a veces que usted sacara más orgullo y compensara. Muchas gracias.